Entramos en materia entonces. El día de hoy vamos a iniciar con las normas generales para la gestión educativa 2023 del subsistema de educación regular. En el capítulo 1 nos habla de sus generalidades, ¿no? Donde nos indica que el artículo 1 como objeto nos dice el presente instrumento pedagógico y normativo tiene por objeto regular los procedimientos de planificación, organización, ejecución, acompañamiento y evaluación de la gestión escolar educativa y escolar en todo caso, de la gestión del año 2023 del subsistema de educación regular en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo establecido en la Ley 070 de 20 de diciembre del 2010 de Educación, Avelino Ciñani Elizardo Pérez, ¿no? Entonces, también muy importante, tenemos que tocar esta parte, ¿no? Donde tenemos que ir viendo que la Ley 070, ¿no? De Educación se ha promovido en todo caso la fecha 20 de diciembre del 2010. El ámbito de aplicación, ¿no? La presente disposición normativa es de aplicación obligatoria en toda la estructura administrativa y de gestión curricular del subsistema de educación regular. En el capítulo 2 nos habla de la gestión escolar, es decir, el tiempo, ¿no? La gestión escolar en el subsistema de educación regular comprende las siguientes etapas. En un primer momento, que va a ser planificación y organización, se realizará en el periodo comprendido de 30 al 31 de enero de la presente gestión, sujeto a un cronograma de trabajo elaborado por la o el director de la unidad educativa, tomando en cuenta la situación de cualquier contingencia sanitaria. Asimismo, incorpora el proyecto socioproductivo donde se prioriza las actividades productivas, sociales y culturales a nivel local, en el marco de la normativa legal vigente y en el calendario escolar definitivo. Sabemos que el calendario, en todo caso, escolar es también regionalizado, ¿no? Incluso por distritos, ¿no? Por departamento. Y de acuerdo al departamento que estemos, se ha realizado un calendario escolar. El mismo, ¿no? Cualquiera de ellos tiene que cumplir, nos dice, la gestión curricular comprende 200 días hábiles, dividido en 3 trimestres, ¿no? El cierre de gestión, dice, es la acumulación de la gestión curricular y transcurridos los 200 días hábiles. Se realizará la evaluación institucional, así como la entrega de los documentos académicos y el informe de gestión en el marco del calendario escolar emitido por el Ministerio de Educación a través de las direcciones departamentales de educación. Antiguamente, bueno, sí, hace unos años atrás se llamaba SEDUCA, ¿no? Hoy por hoy ya estamos nombrando como DDE, Direcciones Departamentales de Educación, ¿no? Eso también hay que tener muy en cuenta. Las modalidades de atención educativa. Las modalidades de atención educativa serán establecidas en el reglamento específico de las modalidades de atención educativa presencial, semipresencial, a distancia del subsistema de educación regular. Podríamos decir que el 100%, ¿no? O más del 90%, obviamente, está en una educación presencial, ¿no? Hasta el día de hoy. Algunas unidades educativas, de acuerdo al contexto, también si es que hubiera alguna contingencia social, ¿no? En todo caso, o por ejemplo, ¿no? Algunos paros, ¿no? De acuerdo al distrito, al lugar o al departamento, también se está dando en algunos momentos educación a distancia. Para la aplicación de cada modalidad de atención educativa se tomará en cuenta las disposiciones del Ministerio de Educación y el respectivo informe epidemiológico emitido por autoridades competentes del Ministerio de Salud y Deportes. La o el director de la unidad educativa, ¿no? O el distrital de educación, en atención al informe epidemiológico emitido por la autoridad competente y en coordinación con la comunidad educativa, definirá una o más modalidades de atención educativa, tomando en cuenta las siguientes condiciones existentes. Ante la inexistencia de patologías, en todo caso epidemiológicas, o cuando el riesgo de contagio sea mínimo, se aplicará la modalidad de atención educativa presencial conforme al informe epidemiológico, ¿no? Entonces, en la actualidad, como les indicaba, la mayoría está en educación presencial. Si el riesgo de contagio de las patologías epidemiológicas es alta, se aplicará la modalidad de atención a distancia, ¿no? De acuerdo, en todo caso, al informe del Ministerio de Salud y Deportes.
También en esta parte se debe, obviamente, ver el protocolo de bioseguridad. Nos indica que fue elaborado en el marco del reglamento específico de las modalidades de atención educativa, presencial, semipresencial y a distancia, ¿no? Con este protocolo, nos dice, es un protocolo de bioseguridad para el retorno seguro a clases. Las y los directores de unidades educativas deben gestionar ante los gobiernos autónomos municipales la adecuación y dotación de la infraestructura, mobiliario, equipamiento y material de bioseguridad de acuerdo a las competencias de las autoridades ediles establecidas en el numeral 2 del artículo 299 de la Constitución Política del Estado. Dice, ¿no? Tomando en cuenta la situación epidemiológica del país y de la región. Artículo 6, el calendario escolar, ¿no? El calendario escolar contempla 200 días hábiles de planificación, desarrollo y evaluación curricular organizados en 3 trimestres bajo las modalidades de atención educativa para los niveles de educación inicial en familia comunitaria, primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva. Las direcciones departamentales de educación, de acuerdo con el párrafo, en todo caso anterior, deberán hacer conocer al Viceministerio de Educación Regular el calendario escolar, tomando en cuenta los periodos de siembra, cosecha, situaciones climatológicas adversas inherentes a la gestión de riesgo, cambio climático, crisis sanitaria y otras características propias de las regiones. Los actos oficiales de promoción de bachilleres se realizarán a partir de la clausura del año escolar, con la entrega del diploma de bachiller, ¿no? El título técnico medio, también, si es que fuera BTH, y el incentivo de bachiller destacado, excelencia en bachillerato, ¿no? En el marco de las directrices emitidas por el Ministerio de Educación. El bachiller destacado, obviamente, se les da a los estudiantes de la promoción, tiene que ser un varón y una mujer, ¿no? Las unidades educativas con calendario escolar regionalizado aprobados con resolución ministerial reportarán la información educativa en los tiempos establecidos por el Sistema de Información Educativa, es decir, el CIE, ¿no es cierto?, donde subimos la información. Asimismo, la entrega de los diplomas de bachiller, certificados de conocimiento, bachiller destacado, excelencia en el bachillerato y el título técnico medio se realizarán a la culminación de la gestión escolar. El artículo 7 nos dice periodo de inscripciones. La inscripción, en todo caso, de estudiantes en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio se realizará en todo el Estado Plurinacional de Bolivia a partir del día lunes 16 de enero hasta el 20 de enero de la presente gestión, bajo responsabilidad de la o el director de la unidad educativa. Este proceso se efectuará solamente para estudiantes nuevos en los diferentes niveles de escolaridad de nuestro sistema de educación, ¿no? Bien. Cada unidad educativa debe publicar el cronograma de inscripciones para el primer año de escolaridad y estudiantes nuevos a través de los medios de comunicación oral, escritos, en todo caso paneles murales y otros contemplando la capacidad física instalada en la unidad educativa, dice, ¿no? Por aula, paralelo y de acuerdo al techo presupuestario de la unidad educativa, ¿no? Entonces, de esa manera también, obviamente, se tiene que gestionar, ¿no? Queda prohibido, dice, cualquier tipo de reserva, ¿sí? De plazas, es decir, antiguamente se hacía esas reservas, ¿no? Hoy en día y también desde que se ha implementado las normativas ya no se realiza esas reservas, ¿no? Como ser los cupos de matrículas o exámenes de ingreso en unidades educativas fiscales privadas o de convenio antes del periodo de inscripciones, siendo responsable de su cumplimiento la o el director de la unidad educativa en caso de comprobarse alguna irregularidad, ¿no? Atribuible al personal de la unidad educativa, se iniciarán las acciones disciplinarias y legales que corresponden. Inscripción a estudiantes nuevos, ¿no? Inscripción a estudiantes nuevos. La inscripción a estudiantes nuevos nos dice, en todo caso, es al primer año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria, primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva, ¿no? Entonces, en esos 3 niveles nos tenemos que mover.
Luego, nos indica también que en las unidades educativas, fiscales, privadas y de convenio se realizará los días lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de enero, ¿no? Que se ha llevado a cabo a principio de gestión. Bien. Y también nos dice que la inscripción de los estudiantes nuevos que cambien de unidad educativa se realizará los días jueves. En este caso, obviamente, eso ya se ha realizado. Se priorizará a quienes vivan en la zona, ¿no? Debiendo demostrar la ubicación de su domicilio con la presentación de facturas de energía eléctrica, servicio de gas domiciliario, agua potable, contrato de cualquier o también de alquiler o contrato de anticrético en todo caso, ¿no? Si aún existiesen, dice, vacancias, se priorizará a las madres, padres o tutores cuya fuente laboral se encuentre cerca de la unidad educativa. ¿Eso qué quiere decir, no? Algunas personas, en todo caso, que trabajaran, ¿no? cerca de la unidad educativa van a ser priorizadas, ¿no? Previa presentación del certificado de trabajo extendido por la institución donde ejerce sus funciones. En caso de existir más vacancias en la unidad educativa, se podrá recibir la inscripción de estudiantes nuevos de otras zonas, nos dice, ¿no? En todo caso, también nos dice la inscripción de estudiantes nuevos, hermanas y hermanos de madre o padre de la misma unidad educativa, será automática, siempre y cuando existan las vacancias disponibles. También nos dice, se prohíbe cualquier mecanismo de distribución de cupos entre los integrantes de las unidades educativas, ¿no? Como ser docentes, administrativos. De comprobarse esta anomalía, la o el director de la unidad educativa será el directo responsable y se sancionará de acuerdo a la normativa legal aplicable. Se garantiza el acceso a la inscripción y sin restricción de todas las y los estudiantes en estado de gestación y madres adolescentes, ¿no? Esto para los estudiantes, obviamente, ¿no? Requisitos para la inscripción de estudiantes nuevos, ¿no? La madre, el padre o tutor, niña, niño, que ingrese por primera vez al subsistema de educación regular, sea el primero o segundo año de educación inicial en familia comunitaria escolarizada o el primer año de educación primaria comunitaria vocacional o educación secundaria comunitaria productiva. ¿Eso qué significa? Los primeros cursos, ¿sí? Los primeros cursos, estamos hablando tanto de inicial, de primaria y de secundaria, deberá presentar los siguientes documentos: certificado de nacimiento original o cédula de identidad de la niño o niña. En caso de no presentar alguno de estos documentos, a momento de la inscripción, la madre o padre tutor firmará el acta de compromiso de presentación del documento en un plazo no mayor a 30 días calendario, dice, ¿no? En caso de incumplimiento, dará lugar a que la o el director de la unidad educativa presente la denuncia correspondiente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para fines investigativos. También nos dice, para casos de niñas, ¿no? y niños adolescentes extranjeros, la madre o padre o tutor podrá presentar documentos de identidad similares del país de origen, dice, ¿no? Lo cual no impedirá la inscripción en el sistema. Pero obviamente esto ya se tiene que regular, ¿no? Porque si no se presenta, si no se regulariza, tampoco va a estar dentro del sistema, ¿no? El estudiante. La presentación del certificado o carnet de vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. Quienes no presenten este requisito deben apersonarse al centro de salud más cercano, especialmente, como decíamos, para inicial o primaria, ¿no? A fin de programar las vacunas faltantes cumpliendo todas las normas y medidas de bioseguridad. La ausencia de este requisito no impide la inscripción de la o el estudiante. Sin embargo, las directoras y, en todo caso, y directores de unidades educativas obligatoriamente, nos dice, sí, obligatoriamente deben realizar las gestiones para que las y los estudiantes tengan el esquema completo antes de culminar la gestión escolar. El certificado o carnet de vacunación contra el COVID-19 no será un requisito para las inscripciones escolares, ¿no? También nos habla de la libreta electrónica, ¿no? Que sabemos que esta libreta electrónica, en todo caso, cuando nos habla de la libreta electrónica, esto es ya, ¿no? Dependiendo si el estudiante se ha cambiado de unidad educativa. Si no se ha cambiado, obviamente la unidad educativa donde está,
va a poder entregarle, ¿no? En todo caso. Y también nos dice, en todo caso, que la libreta escolar electrónica de las y los estudiantes que cursaron la educación inicial en familia comunitaria escolarizada para la inscripción, ¿sí? Para la inscripción en el primer año de escolaridad de educación primaria comunitaria vocacional y también el certificado de calificaciones otorgado por los centros de atención infantil integral legalmente constituidos correspondiente al segundo año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria o al primer año de escolaridad de educación primaria comunitaria vocacional. Las edades, esto sí, con respecto a las edades, también hay la pregunta para el examen de ascenso, ¿no? Atentos, por favor. Estamos hablando del nivel inicial y primario, año de escolaridad, primero, segundo, en todo caso de inicial, y primero de primaria. Los años cumplidos, ¿no? Al 30 de junio de la gestión 2023. ¿Sí? Entonces, si quisieran entrar a primero, en todo caso, del año de escolaridad de inicial, tiene que estar cumplidos, dice, ¿no? Años cumplidos al 30 de junio. 4 años para educación inicial, ¿no? 5 años también para educación inicial, pero para el año de escolaridad segundo, ¿sí? Y si fuera para primaria, ¿sí? Años cumplidos al 30 de junio de la gestión 2023. ¿Cuántos tiene que ser? Tiene que ser 6 en total. Bien, entonces tenemos esa parte. Los estudiantes que no cursaron por diferentes factores, en todo caso, educación inicial en familia comunitaria, deben ser inscritos de manera excepcional directamente al primer año de educación primaria comunitaria vocacional. Eso quiere decir que tiene que cumplir también esta parte, ¿no? Tiene que cumplir los 6 años cumplidos, dice, al 30 de junio de la gestión 2023. ¿No? Si es que el estudiante no ha ingresado al nivel inicial, ¿no? Ya sea primero o segundo año, pero cumple con la edad, tiene que ser inscrito, dice, en primero de educación primaria comunitaria vocacional, ¿no? Primero de primaria. Inscripción de estudiantes antiguos. La inscripción de las y los estudiantes antiguos para el año de escolaridad que le corresponde, dice, es automática, debiendo ser ratificado este aspecto con la presencia física de la o el estudiante en la primera semana de clases en área urbana y provincial, mientras que en el área rural, lugares alejados y de difícil acceso será hasta el 17 de febrero de la presente gestión, nos dice también. Por otra parte, la o el director de la unidad educativa, al momento de confirmar la inscripción de la o el estudiante, deberá verificar el formulario de registro único de estudiantes, que en este caso es el RUDE, a través de la plataforma, ¿no? En todo caso, cuyos datos proporcionados son de entera y exclusiva responsabilidad de la madre, padre o tutor. También nos habla de la preinscripción en unidades educativas de alta demanda. Esto ocurre de acuerdo al informe del director o directora donde declaran que la unidad educativa está en alta demanda o no. Obviamente, para la preinscripción se tiene que hacer lo siguiente. Las unidades educativas de alta demanda, declaradas así, que hayan realizado preinscripciones y el sorteo respectivo en noviembre de la gestión 2022, procederán con la inscripción automática correspondiente en el sistema de información educativa, sin necesidad de la presencia física de la madre, padre o tutor. Las unidades educativas fiscales, privadas o de convenio de alta demanda realizarán preinscripciones para la gestión 2024 y el sorteo respectivo de acuerdo a los siguientes aspectos. La preinscripción de hermanas y hermanos serán automática, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, hay un hermano, entonces si tiene un hermanito mayor o menor, dependiendo del caso, puede inscribirse a la unidad educativa, ¿no? Se priorizará a quienes vivan en la zona, debiendo ser demostrado este extremo con la presentación de facturas de energía eléctrica, servicio de gas domiciliario, agua potable, contrato de alquiler o contrato de, en todo caso, anticrédito. Si aún existiesen, dice, vacancias,
Se priorizará a las madres, padres o tutores cuya fuente laboral se encuentren cerca de la unidad educativa previa presentación del certificado de trabajo, nos dice. Atención a estudiantes con discapacidad. La Comisión Nacional y Departamentales de Coordinación de los Subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial coordinarán acciones para garantizar el acceso, permanencia y conclusión de estudios de las y los estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. En los casos que la maestra o el maestro de la unidad educativa sospeche, identifique o detecte signos de riesgo de discapacidad o de dificultades en el aprendizaje o que manifieste potencialidades de talento extraordinario en relación a sus pares, el director de unidad educativa debe remitir al centro de educación especial más cercano el informe correspondiente a fin de que se realice la evaluación. Psicopedagógica, en todo caso, integral según corresponda. En su caso, solicitar una evaluación médica o psicológica cumpliendo con el protocolo de bioseguridad correspondiente. Para estudiantes con discapacidad intelectual se debe presentar un informe de evaluación psicopedagógica integral como requisito complementario. Está prohibido rechazar a estudiantes por motivo de discapacidad leve, tanto en el proceso de inscripción como en todo el proceso educativo. Una vez matriculada la o el estudiante con discapacidad en una unidad educativa inclusiva, en cumplimiento a la matriculación simultánea, la o el estudiante se inscribirá en un centro de educación especial en el que se le asignará una o un maestro de apoyo técnico pedagógico. Las y los estudiantes del programa de educación sociocomunitaria en casa se inscribirán simultáneamente en el centro de educación especial y la unidad educativa, siendo esta última responsable de acompañar el proceso educativo y certificar la promoción con la entrega de la libreta escolar electrónica o documento de acreditación previa coordinación e informe pedagógico de las y los maestros responsables o las y los maestros voluntarios, considerando que los procesos educativos se desarrollan en el domicilio del estudiante en el marco del programa de educación sociocomunitaria en casa para personas con discapacidad. Reglamento operativo del Decreto Supremo 2950, Guía para el acompañamiento familiar a procesos educativos inclusivos y protocolo y aplicación, en todo caso, del instrumento para el diagnóstico sociopedagógico familiar. Estudiantes con dificultades en el aprendizaje, ¿no? Ese es el artículo 13. El programa de dificultad o caso de dificultades en el aprendizaje en sus roles, procedimientos y acciones correspondientes será implementado bajo lineamientos establecidos. En el primer trimestre, la gestión educativa 2023, las maestras y maestros de educación primaria comunitaria vocacional, en coordinación con maestras y maestros de centros de educación especial, deben desarrollar la detección e identificación de estudiantes con dificultades en el aprendizaje para la atención educativa correspondiente en modalidad directa para estudiantes con dificultades específicas en el aprendizaje o la modalidad indirecta para estudiantes con dificultades generales en el aprendizaje. En unidades educativas que no se encuentren cercanas a un centro de educación especial, al inicio de la gestión educativa deberán coordinar con la Subdirección de Educación Alternativa y Especial del departamento mediante la dirección distrital correspondiente para realizar la capacitación, orientación y seguimiento necesarios en el desarrollo de la atención educativa perteniente en todo caso a estudiantes de diversas áreas de atención. También nos habla del área de talento extraordinario. ¿Eso qué significa, no? Significa aquellos estudiantes que obviamente cumplen más de lo debido de acuerdo al nivel, ¿no? Los procesos de detección, identificación y atención integral se deberán realizar en estricto apego y cumplimiento al reglamento del programa de atención integral a estudiantes con talento extraordinario en el sistema educativo plurinacional. En casos de estudiantes con productos extraordinarios, en todo caso, las y los maestros del aula ¿no? de especialidad y ramas técnicas tienen la obligación de orientar para su registro en el formulario en línea del Ministerio de Educación, ¿no?
A partir del registro de estudiantes con productos extraordinarios, la Dirección Distrital de Educación, en base a la Comisión Técnico-Pedagógica de Directores de Instituciones Educativas, conformará 3 a 5 maestros o profesionales con trayectoria, el equipo de valoración del área, los cuales se organizarán, evaluarán, en todo caso también analizarán y emitirán conclusiones en el acta de valoración de potencialidad productiva, capacidad transformadora, producto y o habilidad extraordinaria en el área de su dominio, de acuerdo al formato de acta establecido, en todo caso, y proporcionando por el equipo técnico departamental de talento extraordinario. Se instituirá, dice, escuelas mentoras como espacios presenciales y o virtuales de acciones formadoras y transformadoras que den respuesta a necesidades específicas de estudiantes con talento extraordinario para acrecentar el desarrollo integral de potencialidades productivas mediante facilitadores y o mentores que enseñan, aconsejan, orientan, guían y ayudan a concretar un producto extraordinario tangible o intangible que serán gestionados y coordinadas paulatinamente por el equipo técnico distrital de talento extraordinario ante instituciones del sistema educativo plurinacional, entidades territoriales autónomas y otras instituciones, fundaciones, organismos no gubernamentales a través del convenio de cooperación interinstitucional del Ministerio de Educación o direcciones departamentales de educación. También ahora ya tenemos la planificación educativa. Para garantizar la gestión educativa, en todo caso de calidad, se tomarán en cuenta los siguientes instrumentos, nos dice, ¿no? Primero, el proyecto socioproductivo, que nosotros lo conocemos como PSP. Se desarrolla a través de las potencialidades, necesidades y problemáticas de una comunidad, en todo caso. El tiempo del PSP tiene una duración de una gestión educativa. Plan de desarrollo curricular. Organiza el desarrollo de actividades pedagógicas para la concreción curricular. El PDC organiza el desarrollo de los contenidos de forma integral y articula el logro de los objetivos holísticos y perfiles de salida. Muy importante esta parte, ¿no? El objetivo holístico y los perfiles de salida que este año se ha añadido, ¿no? A las planificaciones, ¿no? Al plan de desarrollo curricular. El horario de invierno se programará de acuerdo a las características climáticas y el comportamiento epidemiológico de cada región. Las direcciones departamentales de educación, en coordinación con el Ministerio de Educación, a través de las instancias correspondientes, establecerán el horario, en todo caso, de invierno que corresponda, precautelando la salud de las y los estudiantes. Descanso pedagógico, que el descanso pedagógico, en todo caso, ya es, como decimos, ¿no? En vacaciones invernales, ¿no? Será a partir de la primera semana del mes de julio, ¿sí? De la presente gestión y tendrá una duración de 2 semanas. Su programación será definida por las direcciones departamentales de educación en coordinación con el Ministerio de Educación a través de las instancias correspondientes, previo informe del Ministerio de Salud y Deportes. Queda prohibido asignar tareas a las y los estudiantes para el descanso pedagógico, ¿no? El artículo 18 habla de los feriados. Los días feriados reconocidos en el calendario escolar corresponden solo a los oficiales nacionales y departamentales establecidos por disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia. Formulario del Registro Único de Estudiantes, es decir, el RUDE. El formulario del Registro Único de Estudiantes permite obtener estadísticas y es útil para que cada madre o padre realice el seguimiento académico de sus hijos. El registro y actualización de datos del RUDE se realizará aplicando las herramientas informáticas del Sistema de Información Educativa SIE. La actualización de datos en el RUDE es para estudiantes que se trasladan de unidad educativa y estudiantes que han cambiado de domicilio u otros datos pertinentes. El formulario RUDE impreso debe ser firmado por la o el director de la unidad educativa y el padre o madre o tutor. En caso de traslados de estudiantes, el formulario de traslado debe ser firmado por la o el director de la unidad educativa de destino. La información entregada y reportada por la unidad educativa se considera como declaración jurada y oficial,
por lo cual cada director de unidad educativa es responsable de reportar al CIE todos sus estudiantes, evitando en todo caso duplicidades del código RUDE. Transferencia de estudiantes a otra unidad educativa. Se prohíbe determinantemente coordinar en todo caso u obligar a estudiantes, padres de familia o tutores la transferencia de estudiantes de unidad educativa a otra, a cambio de la aprobación del año de escolaridad por razones de indisciplina o bajo aprovechamiento, ¿no? Entonces, esto es en el artículo 20. Artículo 21, paralelo del año escolaridad, ¿no? Para la apertura de nuevo paralelo, se establece como mínimo 23 estudiantes en cada uno de ellos, aprobado mediante informe del o el director de la unidad educativa con visto bueno de la Dirección Distrital Educativa. Se prohíbe la creación de más de 3 paralelos en las unidades educativas nuevas. Toda apertura del paralelo de unidades en unidades educativas fiscales o de convenio se debe contar con el sistema de información de carga horaria, conocido como SICH, ¿no? Actualizado, informe técnico del distrito educativo que demuestre dicha necesidad y aprobada mediante resolución administrativa de las direcciones departamentales de educación. Medidas no discriminatorias. Queda terminantemente prohibida toda forma de discriminación y violencia en el marco de la ley 045-348, ¿no? Queda prohibido rechazar la inscripción a hijas o hijos de madres solteras o padres solteros, divorciados, así como de aquellos cuyos progenitores no hubieran contraído matrimonio o por pertenecer a determinada religión o se encuentren privados de libertad en desventaja social, vulnerabilidad o cualquier otra condición social. El director o directora de la unidad educativa está en la obligación de inscribir e informar, ¿no?, al director distrital de educación de la niña o niño adolescente y joven, hijos de refugiados legalmente en el país, previa presentación de documentos efectuado por el Consejo Nacional del Refugio. Cantidad de estudiantes en unidades educativas fiscales de convenio y privadas en el área urbana. En educación inicial en familia comunitaria escolarizada, el número de estudiantes es de 25 por año de escolaridad y su paralelo. Para los primeros años de escolaridad en educación primaria comunitaria vocacional y en educación secundaria comunitaria, el número de estudiantes es de 30 en la presente gestión, ¿no? Hablando de secundaria. En el marco de la política de mejorar la calidad educativa en el subsistema de educación regular, se recomienda la aplicación gradual y progresiva de hasta 3 paralelos por año de escolaridad en todas las unidades educativas. Para el quinto y sexto año de escolaridad en educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria productiva, el número de estudiantes recomendado es de 35 estudiantes. El número mínimo de estudiantes en unidades educativas nocturnas es de 10, siempre y cuando exista un solo paralelo. Unidades educativas rurales de difícil acceso. Las unidades educativas con código CIE de difícil acceso en situación de vulnerabilidad previo informe de la Unidad de Políticas de Intraculturalidad, Interculturalidad y Plurilingüismo en el marco de la Ley 450 podrán funcionar hasta con una o un estudiante de acuerdo a normativa vigente, previa autorización expresa del director distrital de educación. En unidades educativas rurales de difícil acceso, la cantidad requerida es de 10 estudiantes aproximadamente por año de escolaridad, principalmente en unidades educativas multigrado. Las unidades educativas con atención modular multigrado podrán funcionar con un mínimo de 5 estudiantes por ser lugares de difícil acceso. Inscripciones excepcionales de estudiantes que retornan al país. La inscripción de niñas, niños y adolescentes que retornen al país y no cuenten con toda la documentación requerida deberán seguir el siguiente protocolo. Solicitud de inscripción a la unidad educativa presentada por la madre o padre o tutor que explique el cambio de residencia junto al certificado de notas o calificaciones del estudiante, este último legalizado por el consulado respectivo y documento probatorio que acredite su ingreso al país.
Las unidades educativas atenderán con flexibilidad en la presentación de la documentación necesaria a las y los estudiantes que no acrediten el año de escolaridad que les corresponde, no debiendo exceder el periodo de presentación de la misma hasta 3 meses. En caso de no presentar la documentación requerida, la dirección de la unidad educativa, de acuerdo a la edad, establecerá una evaluación con la Comisión Técnico-Pedagógica a efecto de acreditar el año de escolaridad que le corresponde para la prosecución de sus estudios. También nos dice, en caso de no existir convenios de cooperación bilateral con el país de procedencia del o el estudiante, se convalidará sus estudios realizados en el exterior. La inscripción de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad o desventaja social se realizará en todo caso durante toda la gestión del año escolar. Falsificación de documentos. Las y los directores de unidades educativas y personal administrativo que acepten documentos presuntamente falsificados, previa investigación, ¿no?, determine indicios de responsabilidad, serán sometidos a proceso disciplinario administrativo en el marco del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, aprobado por Resolución Suprema 212414 del 21 de abril de 1993.